buenas amigos, hoy os vamos a hablar de cómo ha cambiado la forma de solucionar problemas y conflictos en China. Mirad qué casualidad, justo cuando grabamos el vídeo sobre las Olimpiadas de invierno nos salió sol y nada más publicarlo otra vez nieve. Últimamente no nos acompaña el clima, pero lo compensamos con actitud. Hoy en día aquí lo más normal cuando surgen roces más o menos serios entre dos o más partes es llamar a las autoridades o llamar directamente a la policía, que en China responde al número 110. En ese sentido yo creo que tanto en China como en España funcionamos de manera muy similar. Si se presenta un problema llamamos a un número de teléfono y esperamos a que vengan los agentes o expertos para que se encarguen del asunto. A mí me parece que en estos momentos lo más habitual es que te atiendan bien y no te dejen tirado. Esto lo solemos ver sobre todo en la carretera. A veces por un pequeño golpecito de nada la gente llama a la policía y no suelen tardar en aparecer. Pero también hay quienes tienen la costumbre de arreglarlo por su cuenta sin mezclar a las autoridades, que es de lo que vamos a hablar hoy. Hasta hace no demasiado, lo normal con cosas no tan graves era esto último, es decir, no llamar a la policía. En primer lugar, porque su número de teléfono comenzó a funcionar por primera vez en 1986 en Guangzhou. Pero no se oficializaría para el resto del país hasta el año 2003. O sea, en muchos casos tenías que ir personalmente a la comisaría y digamos que entonces molestar a los agentes era algo muy diferente a lo que supone hoy en día. ¿Os suena esa frase típica de las películas de más vale que sea importante? Pues eso, los funcionarios no estaban tan acostumbrados a tener que rendir cuentas al público. Eso ha cambiado sobre todo en los últimos años. Por ejemplo, yo cuando llegué en 2011 todavía en algunas zonas del país, sobre todo al interior y en ciudades no tan grandes, a veces el trato que recibías era un poco así cuando ibas al banco, al médico, a la estación de tren o a prácticamente cualquier oficina. Casi tenías que ir con la mentalidad de, bueno, a ver si me toca alguien amable y dispuesto a ayudarme. Ahora es muy diferente, en gran parte porque hay sistemas para quejarse y en general más meritocracia dentro de las organizaciones y menos corrupción. Para que veáis, la última vez que fui a la policía aquí en Changsha para registrarme como residente, me trataron muy bien y al terminar me pidieron valorar la atención recibida. Pero si está la gente delante, ¿qué vas a decir? Claro, pero el día siguiente te llaman otra vez, desde un nivel más alto, y allí ya te puedes quejar con más tranquilidad. Yo creo que esto está muy bien, pero es una cosa nueva y hablamos de una gran ciudad. En el pueblo de Lele todavía no lo tienen. Como decíamos antes, en los años 80 y 90 mezclar a las autoridades podía ser no solo molesto, sino también arriesgado por el nivel de corrupción generalizada. Porque además menudos años fueron aquellos. Yo los he estudiado un poco y creo que en algunas partes del país, sobre todo en las ciudades pequeñas y los pueblos, durante las reformas económicas reinó una mezcla de anarquía y caciquismo. Por cierto, en China acaban de sacar un documental en el que, entre otras cosas, se puede ver una localidad que ha seguido funcionando así hasta hace nada. No sé si era un pueblo o todo un condado, pero vamos, el líder era prácticamente su dueño y lo controlaba todo, pero al mismo tiempo dejando que sus esbirros hiciesen lo que les diese la gana. Aquí en los años 80 los negocios florecieron no solo por la iniciativa privada, sino también por el apoyo y las ayudas del gobierno a través de préstamos, ventajas y demás. Y era muy importante llevarse bien con los oficiales. Con las reformas económicas se dispararon los conflictos y la criminalidad. Por ejemplo, la costumbre de poner rejas en las ventanas viene de aquellos años. Y de vez en cuando se daban los llamados años de mano dura, cuando las fuerzas del orden lanzaban campañas que se saldaban con miles de condenados. Mi madre montó su zapatería en 1988, después de que yo naciese, y se acuerda muy bien del ambiente que había. Ella tiene un recuerdo positivo en general porque le fue bien y porque los crímenes no eran tan visibles como nos hacen pensar los datos. Pero había mucha gente descolocada por los cambios en el sistema económico, bandas de ladrones, mafias e, insistimos, mucha corrupción. Si os queréis asomar a aquellos años, os recomendamos una serie china que a nosotros nos encantó y que se llama La Noche Larga. La podéis buscar por ahí. En los años 90 también había cada vez más competencia entre los negocios y, por ejemplo, en el pueblo de Lele su madre fue de las primeras en abrir la tienda, pero la situación cambió muy pronto y empezaron a surgir roces. En fin, aquello era como una olla a presión y de vez en cuando, no era lo más habitual, explotaba de manera bastante llamativa. Lo más habitual, según nos cuenta mi madre, eran las peleas, la mayoría verbales, pero también a copes. Aquí a lo mejor tienta un poco sacar el tópico del kung fu, pero me temo que no era algo tan elegante. Hay que tener en cuenta que luego la madre de Lele se divorció, no estaba muy bien
bien visto entonces y os podéis imaginar el tipo de insultos que le caían cuando saltaban chispas. Y cuidado porque en China las mujeres tenían y siguen teniendo la mano suelta, pero no lo digo por experiencia, ¿eh? En cualquier caso, no era nada raro que se mezclase a más personas en los conflictos. Si habías perdido una pelea, llamabas a familiares o amigos para el segundo asalto y eso podía ayudar a zanjar el asunto, pero también se podía formar una espiral de violencia en la que al final hay que mezclar a las autoridades porque ha ocurrido algo muy grave. En aquellos años, a menos que hubiera heridos, no se llamaba a la policía y hacer una denuncia era considerado juego sucio. O sea, te arriesgabas a consecuencias todavía más graves, entonces no había cámaras y, por ejemplo, si la madre de Lele denunciaba a una vecina, alguien podía atacar su tienda o incluso su casa sin dejar pistas. También había gente que pedía favores a las mafias, que hoy en día prácticamente no existen, al menos no como entonces, y se podían producir escenas como las de las típicas películas de Hong Kong. Eso es, con un montón de gente armada lista para ponerte las cosas claras, aunque muchas veces bastaba con su presencia. 最开始做生意的时候，80年代、90年代，有没有看过别人，比如说吵架呀，或者是打架呀这种情况？有啊，就一般的这种看到别人吵架比较普遍，但是打架这种现象的话，一般呢就是大概1年碰到一次吧。就有顾客把鞋子买走以后，他有时候说质量不好，故意找我扯皮。在店子里带人来闹事，闹了半天啊，闹了以后就是说你做不成生意啊，顾客一来他就把顾客赶走了。你碰到这种情况，你没有打电话给警察吗？那个我还没想到上面去，因为还没有因为他也没有伤人，也没有砸店子。所以说也没有损伤，没损伤。碰到一个顾客，也是个男顾客，不知道是他伤人倒没伤人，他就把我的玻璃吹了，我们就打110，我们还到110还给我们解决的。就是你们去了警察局吗？去了，然后解决了。怎么解决的？他赔我钱呢，赔我玻璃啊。啊。Y luego estaban los conflictos familiares, por supuesto, que en todas las sociedades modernas suelen ser los más frecuentes. Ya sé que esto suele chocar un poco, pero es un hecho sociológico. En prácticamente todo el mundo es más probable que sufras abusos dentro de tu hogar que fuera de él. Pero en China hasta el año 2016 daba igual que llamases a la policía porque se suponía que era un asunto familiar. Si les llamabas venían y podían calmar el asunto, pero poco más. Afortunadamente ahora es diferente y hay más protección para la llamada violencia doméstica. Otro aspecto a tener en cuenta es que en aquellos años la gente no tenía ni idea de cómo funcionaban las leyes. En otro vídeo ya os contamos que la construcción del Estado de Derecho es algo bastante reciente. Todavía hace falta mucha educación al respecto y lo creáis o no, una de las comisarías del centro de nuestra ciudad, Changsha, tiene una serie online muy exitosa donde muestran su día a día, porque es una calle de bares en la que pasan muchas cosas. No sé si lo podréis ver desde vuestro país, pero es bastante interesante y ha habido episodios que se han hecho virales en todo el país. Pero no se parece casi nada a los programas de policías de los Estados Unidos, porque para empezar no hay armas ni apenas violencia. Yo cuando llegué a este país hace ya unos 10 años no lo tenía tan claro, pero ahora sí que os recomiendo que si os pasa cualquier cosa llaméis a la policía. Llamad al 110 y si no os manejáis con el mandarín, hablad en inglés hasta que os atiendan. ¿Y es necesario o ayuda que des una propina a la gente de turno para que te atienda mejor? Pues yo sinceramente creo que no, nunca me ha dado la impresión de que lo esperasen y pienso que si lo haces te podrías meter en líos, porque no es nada raro que hoy en día los policías lleven cámaras que graban lo que está pasando. En cuanto a las autoridades en general, sí puede ocurrir que algunos acepten sobornos, pero mucho menos que hace 20 o 10 años, por ejemplo. Yo creo que las campañas anticorrupción se han notado mucho. En mis primeros años, 2011, 2012, 2013, dentro del propio ámbito universitario veía cosas que hoy en día es muy difícil que pasen. Y esto es algo muy importante para mí a la hora de valorar la evolución política y social de este país. Por supuesto, quedan cantidad de cosas por mejorar, como en muchos otros países, pero me parece que estos son los pasos correctos. Por cierto, si buscas información sobre el ambiente de los años 80 y 90, una parte de los internautas chinos opina que la apertura trajo demasiada influencia occidental. A ver, no estamos diciendo que haya una correlación entre la llegada de producciones, sobre todo de Estados Unidos,
salarios y el aumento de la criminalidad. Pero mucha gente aquí lo ve así y volvemos al teorema de Thomas. Si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias. Por eso hoy en día hay muchos chinos que no quieren exponer a sus hijos a ciertos contenidos llegados del extranjero. Pero como hemos dicho antes, dentro del propio país también había factores que explican la situación de aquellos años. Yo personalmente opino que la cantidad de desempleo que generaron las reformas económicas fue más importante, porque ya en el año 1979 se calcula que había 20 millones de parados. Que sí, que a lo mejor tenían mucho tiempo para ver y pensar cosas raras, pero eso no lo explica todo. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima. ¡Hasta luego!